Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a esperar unos minutos, vamos a esperar unos 5 minutos mientras se conecta todo el público y podemos iniciar entonces con nuestra segunda sesión del tema de recopilación y análisis de datos. Entonces, dentro de unos minutos empezamos. ¿Listo? Muchísimas gracias por su participación, su puntualidad y su paciencia. Bueno, muchachos, muy buenas noches a todos, todos los que se acabaron de sumar, tengan todos una muy buenas tardes, perdón. Recuerden que yo estoy en Colombia, para mí es una horita más tarde y ya aquí en Colombia a las 6 de la tarde ya está muy oscuro, entonces es normal que acá mencionamos desde las 6 ya casi que buenas noches, pero bueno. Aprovechando que ustedes tienen una horita de más y que van a aprovechar esta tarde, la vamos a aprovechar con una nueva sesión de masterclass como las que hemos venido teniendo en las últimas 10 semanas anteriores. Esta es nuestra masterclass número 11 acerca de un tema que iniciamos la semana pasada, que es la recolección y análisis de datos, teniendo en cuenta el orden que lleva nuestra microcredencial de análisis de analítica de datos. La semana pasada contamos con la participación de Julio César, que nos dio una charla bastante entretenida acerca de la recopilación de datos. Y hoy tengo el gusto de... no, perdón, antes de presentarles a Camilo, me gustaría también escuchar a Joel, que también está por acá y que lo extrañan los muchachos cuando no está. Hola Joel, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí estoy, Joel, ahí, sí, ahí, ya, ahí, ya, ya te ahí ya todo escuchamos. bien, ¿verdad? Sí.
Sí, ahí estás. Hola, nomás saludándolos, Dani. Digo, la verdad que siempre es un gusto, siempre estaré presente en estas sesiones. Me da gusto verlos, me da gusto compartir y hoy aprovechemos las sesiones. Recordemos que ya estamos más cercanos al final, entonces esperemos que vayan al mismo ritmo que nosotros estamos llevando estas sesiones con la certificación precisamente en temas de data, como lo ha platicado Dani. Si por ahí alguien ya se nos adelantó y ya está casi en el final, vamos a pedirles nada más ahí su paciencia para llevar todos el mismo ritmo. Y si alguien va atrasado, es el momento que también empezamos ya a ir gestionando todos los contenidos. Pero no solamente es la certificación en sí, sino que pongan en práctica lo que estamos llevando. Entonces, un gusto de estar por acá y cualquier duda estaremos resolviendo. Gracias, Dani, como siempre. No, Joel, muchas gracias a ti. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque hoy tenemos un experto también en análisis de datos que es un coterráneo mío. Se trata de Camilo Ramírez, que se encuentra hoy conectado acá con nosotros y que es experto en analítica de datos. Y desde que iniciamos con estas charlas, ustedes creo que se dan cuenta que nosotros tratamos de concatenar no solo los contenidos de las microcredenciales, sino de que las personas que hacen parte de esta iniciativa de las masterclass que se dictan lleven un hilo conductor que nos lleve a nosotros a aterrizar todos esos contenidos de la credencial en cosas que ustedes realmente puedan llevar a usar en sus trabajos. Y la persona, el experto que viene hoy a dictar esta charla, que es Camilo Ramírez, ha hecho un trabajo muy bueno en cuanto a tratar de hilar lo que vimos la semana pasada con Julio César y que vamos a complementar con lo que hoy Camilo nos va a entregar. Entonces, es un honor para mí presentarles a ustedes a Camilo Ramírez, quien es experto en ciencia de datos en IBM Colombia y que hoy estará como nuestro panelista principal. Hola Camilo, buenas noches. Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me alegra. A ver, ¿me confirman si ya ven mi Sí. cámara? A ver, ¿ya me ven ahí? Ya te vemos, sí. Listo, perfecto. Ahí estás. Bueno, ¿cómo estás? Nada, es igual, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos, para todas las personas que en este momento están conectadas desde México. Es un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Camilo Ramírez y vengo a continuar con el camino que Julio nos trazó en la sesión anterior. Y bueno, antes de empezar, permítanme les comparto pantalla. ¿Me confirman si ya la ven? Ya se ve. Excelente. Entonces, bueno, primero que todo, me gustaría presentarme. Mi nombre es Camilo Ramírez, trabajo en IBM Colombia como especialista en entrega de procesos. Como tal, pues digamos que trabajando en el equipo de Cash Apps con la cuenta de Cemex desde acá de Colombia. Como tal, pues el cargo o el rol de especialista en entrega de procesos significa que me ocupo de procesar todos los pagos que llegan de nuestro cliente más grande, es decir, Cemex. Recibimos absolutamente todos los pagos que llegan por parte de él, los gestionamos y pues hacemos que el cliente pueda continuar con sus operaciones. Estamos acá pues para, digamos que permitir que opere efectivamente y adicional a ello estamos aquí también para permitir que sus procesos sean automatizados. Y pues como tal, acerca de este proceso de automatización es de los que le voy a hablar el día de hoy. En este caso, pues digamos que la automatización se realiza como, digamos que desde la parte del análisis de datos. Y este análisis de datos, pues es importante, chicos, que lo tengan en cuenta y es, no siempre se desarrolla desde los libros, no siempre se desarrolla desde la parte más teórica. También es importante desarrollarla en la parte práctica, en el día a día que se vive en una operación real. Y es lo que en este caso me gustaría presentarles. Lo que van a encontrar a continuación en esta sesión es lo que ven en este momento en pantalla. A la derecha ven un desglose de 4 ítems en los cuales ustedes se encontrarán. Primero, vamos a abarcar el análisis que se hace de los datos como puente entre la información que recibimos nosotros en nuestra área y la acción que ejecutamos posterior a la revisión de los datos. Luego de ello, pues cómo vamos a utilizar esa información para aplicarlo a una decisión real. Y posterior a ello, pues en el caso real les mostraré algunas, digamos que algunos datos, algunas gráficas acerca de la operación que manejamos con Cemex
Y por último, pues la idea sería que puedan utilizar toda esta información, todo este conocimiento para, digamos que, nutrir todo lo que han aprendido durante las sesiones anteriores y lo puedan unir a su capstone para que puedan implementarlo de manera efectiva. ¿Cuál es la promesa de esta sesión? Que ustedes van a tener un kit de herramientas y metodologías que van a poder usar en lo que pues tengan ya preparado o en lo que estén trabajando en este momento. Ahora bien, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. ¿Cuál es la idea, muchachos? Tenemos 7 puntos que vamos a abarcar. Importante aquí es que el séptimo punto va a abarcar las preguntas que ustedes lleguen a tener. Si llegan les llega a surgir alguna consulta durante la charla, guarden la pregunta. No se preocupen, al final de la sesión tenemos esos 15 minuticos para que podamos revisarla, podamos tratar de responderla y entre todos podamos aprender un poco más de la sesión. Ahora bien, entonces pues inicialmente vamos a arrancar conectando con lo que vimos con Julio. Después vamos a repasar el proceso en 5 pasos. Vamos a ver qué decisiones mueven a una operación real y de ahí pues entramos al caso que es Cemex. Al final, como les comentaba, vamos a ver un kit de herramientas concretas, vamos a aterrizar pues todos los conocimientos para que puedan entender cómo usarlo en la parte práctica y pues ya, como les comentaba, el espacio de las preguntas. Entonces, a continuación vamos a empezar con lo que nos quedamos en la sesión anterior con Julio. Permítanme, acá está perfecto. De acuerdo, ¿en qué nos quedamos con Julio? Julio nos compartió la visión que tiene IBM sobre la recopilación y análisis de datos. Nos habló de que los datos son la base para habilitar tecnologías como inteligencia artificial, Big Data y la nube. Compartió algunos ejemplos y enseñó herramientas para hacer que todo ese proceso pues, sea más eficiente. Ahora bien, digamos que lo importante aquí de conectar con lo que propuso Julio es entender que existe pues una parte teórica y otra parte que va más a la práctica, más al fundamento de qué es realmente tener un proyecto en nuestras manos y cómo debemos trabajar con él. Esto es sumamente importante. Recordemos que el análisis de datos como tal no solamente se trata de los datos, se trata más que todo de la decisión que tomamos con los datos. Esa es la real importancia de todo este proceso. Chicos, si logramos entender y abstraer de qué forma podemos utilizar la data que nos ofrecen para algún tipo de proyecto, vamos a tener la fuerza para tomar decisiones muy importantes. Esto va a permitir automatizar, mejorar procesos, incrementar beneficios y pues como tal generar ganancia. ¿Para qué? Para el proyecto, para la compañía. En este caso, pues digamos que lo que haremos el día de hoy será entonces, como les menciono, aterrizar la visión en una operación real. Vamos a recorrer el proceso de análisis paso a paso. Les vamos que ofrecer unas etapas para que, si por ejemplo ustedes tienen algún proyecto andando o quieren empezar a andar con algún proyecto, visualicemos en qué etapa nos encontramos y partiendo de allí podamos empezar a trabajar. Vamos a ver el caso de Cemex y bueno, vamos a terminar con las herramientas y los aprendizajes para que ustedes puedan implementarlos. De acuerdo. Ahora bien, entonces, tenemos la siguiente diapositiva. ¿Qué vemos aquí? Hay un proceso de análisis que se reparte en 5 pasos y esto es muy importante. Ahora, antes de continuar, chicos, al final de la sesión o bueno, posterior a la sesión, igual vamos a compartirles esta PPT o un material relacionado con esta PPT para que la podamos tener a la mano. Si lo pueden de pronto tomar nota o tomar un screenshot, no hay ningún inconveniente. Les vamos a hacer llegar este material. Entonces, volviendo aquí, como les comentaba, tenemos un proceso de análisis de datos que se reparte en 5 pasos específicos. Inicialmente está la parte de preparación. En esta parte de preparación debemos definir la pregunta y los objetivos. Digamos que esto podría llegar a sonar obvio, pero es donde más se equivocan las personas. Si la pregunta no está clara, todo lo demás empieza a andar, digamos que no de la manera más efectiva. Posterior a ello tenemos la segunda fase, que es la recopilación de datos relevantes y confiables. Digamos que acá hago un paréntesis y es recopilación de datos, no es recopilar todos los datos. Aquí es importante reconocer qué datos son relevantes y confiables respecto de nuestra pregunta problema y de nuestros objetivos. Como tercer punto tenemos la parte de manipulate, que es limpiar, organizar y transformar. De pronto ya están ustedes ya más familiarizados con este proceso. Acá tenemos la data cruda y vamos a tratar de que esta data sea un poco más homogénea. Es como la parte que tiende a ser un poco más aburrida y que tiende a solicitar un poco más de tiempo, pero es igual
igual de importante como el punto 1 y el punto 2. Manipular los datos, limpiarlos y dejarlos homogéneos para poder analizarlos es sumamente importante. Pasamos a la parte 4, que ya es buscar patrones, relaciones y comportamientos. Entonces, pues digamos que acá podemos aplicar ya conocimientos que tengamos de estadística, ya sea estadística descriptiva, etcétera, entender los datos, aplicar nuestro análisis como tal de datos ya puntualmente y de allí sacar algunas conclusiones que nos van a funcionar para la quinta fase. ¿Cuál es la quinta fase? Interpretar. ¿Cuál es la importancia de todos estos pasos? Es convertir todos estos hallazgos, todo este análisis de datos, todo ello en decisiones. Entonces, si el análisis no termina o no culmina en una decisión, en este caso el análisis no nos funcionó. ¿Cuál es la idea? Tomar data cruda, establecer algunos protocolos, establecer algunas preguntas, problemas, objetivos para llegar a una decisión de negocio. Acá está como tal el corazón del asunto. Si la pregunta en la fase 1 es débil, el resto del proceso como tal no llega a salvar el análisis. Entonces, la importancia inicial, desarrollar una buena pregunta y posterior a ello, continuar con estos 4 otros pasos. Ahora bien, permítame paso a la siguiente diapositiva. Entonces, empecemos con lo siguiente. ¿Para qué decisiones sirve esto en una operación real? Hay unos aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Si bien en la diapositiva anterior observamos 5 pasos importantes, ¿en qué dimensiones podemos tenerlos en presentes o por qué nos ayudan tanto? Hay 3 aspectos clave que debemos tener en cuenta, que son la eficiencia, la calidad y la escalabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? La eficiencia es que estoy haciendo, digamos que de una forma que podría representarme menos esfuerzo con alguna mejora, con alguna automatización. ¿Qué puedo mejorar? Puedo mejorar el tiempo, puedo mejorar el volumen, la manualidad, o cuánto puedo procesar y a qué costo. ¿Y cómo puedo mejorar esto? La calidad, si lo que hago lo estoy haciendo bien o estoy sujeto a algún error, algún reproceso, algún caso que se quede sin resolver, también hay que verificar esto. Y la escalabilidad es si, por ejemplo, yo establezco alguna mejora, yo propongo alguna automatización, esta va a recibir, o digamos que va a resistir algún incremento de volumetría. Si, por ejemplo, lo que tengo ahora crece al doble, seguramente va a seguir siendo efectivo. Entonces, aquí es donde cabe la escalabilidad. El proceso de hoy soporte el volumen del mañana sin colapsar. Esto es súper importante. No proponemos como tal mejoras estáticas en el tiempo, sino que debemos pensar siempre a futuro, que nuestra mejora trabaje en el problema del hoy, pero también que prevenga lo que va a suceder mañana. ¿Cuál es la idea importante aquí? Es que toda decisión que se toma con datos termina moviendo al menos una de estas 3 palancas, idealmente las 3, pero finalmente va a mover o la eficiencia, o la calidad, o la escalabilidad. Si ustedes están haciendo algún tipo de análisis y de pronto no pueden, por ejemplo, reconocer qué palanca van a mover con su análisis y con su mejora, probablemente tengamos que replantear la pregunta problema o replantear los objetivos. Es importante que antes de iniciar con las 5 etapas que presentamos anteriormente, estas de aquí, también nos hagamos estas preguntas. En términos de eficiencia, calidad y escalabilidad, ¿qué propone, digamos, qué mejora propone mi automatización o qué estoy buscando? ¿Listo? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, bueno, ¿cómo conecta el proceso con la decisión? Digamos que en esta tabla ustedes observan las 5 etapas que mencionamos anteriormente. Tenemos las preguntas operativas y qué significa esto en la traducción a la acción. Inicialmente, entonces, mencionábamos que está la primera fase en la que verificamos qué vamos a realizar realmente, cuál es la pregunta problema, cuáles son los objetivos. Y esta pregunta, estos objetivos, se traducen en saber si vamos por eficiencia, por calidad o por escalabilidad. Como segundo, digamos que tenemos qué datos necesito y de dónde en la operación, pues esto representa como tal los volúmenes, los tiempos, las tasas de error, tipologías recurrentes, etcétera. Eso es importante tenerlo en cuenta. Digamos que algo que nos ha funcionado muy bien y que me ha funcionado muy bien a mí en la operación, en el día a día y en la práctica con el proceso que llevamos con Cemex a través de IBM, es estar empapado de la operación, chicos. Es importante que entendamos qué es lo que realmente sucede en el paso a paso, qué es lo que realmente quiere el cliente y en este momento cómo lo ejecuta, para saber cómo voy a mejorarlo para permitir una mejor ejecución. En la fase 3, digamos que la pregunta operativa sería, bueno, ¿mis datos son comparables? ¿Tienen el mismo formato, el mismo periodo, presentan duplicados, tienen categorías inestables?
En la fase número 4 tenemos, bueno, ¿qué me están diciendo los números? Aquí entra el análisis como tal, ya directo. ¿Qué patrones se repiten? ¿Dónde se concentra la fricción? Si de pronto encuentro algún punto crítico, algún punto de dolor que debamos atacar. Eso es importante reconocerlo en esta fase. Y por último, en la quinta, tenemos la pregunta operativa que sería, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución que voy a proponer después de todo ese análisis? Puede ser automatizar, puede ser redefinir el flujo, puede ser incluso capacitar al equipo o medir antes de decidir. Digamos que algo importante a tener en cuenta es que no todas las mejoras necesariamente son sinónimos de automatizaciones o de implementaciones de sistemas avanzados, etcétera. A veces la solución para un problema específico de la operación se encuentra en más bien reestructurar el flujo, capacitar al equipo o de pronto entender el proceso de otra forma, darle una mirada diferente. Eso es súper importante porque igual nos ahorra costos, pero también representa un beneficio para la operación. ¿De acuerdo? Aquí tienen entonces lo que mencionamos hace un momento del caso Cemex. Como les mencionaba, yo me encuentro trabajando directamente con IBM, pero trabajamos con la cuenta de Cemex, respectivamente con los pagos de Cemex, que pues entenderán, los pagos son enormes y son bastantes. Al día recibimos muchísimas solicitudes. Digamos que tenemos que lidiar con eso y a la par lidiar con la necesidad de ver qué podemos automatizar, qué podemos mejorar en el día a día. Mensualmente recibimos un aproximado de 20.000 correos. Dentro de esos 20.000 correos podemos encontrar aplicaciones de pagos, podemos encontrar rastreos, podemos encontrar ingresos y otros distintos, digamos que, no sé, solicitudes que pues, puede generar el cliente directamente. Nosotros entonces, ¿qué hacemos allí? Identificar sobre esos 20.000 mensuales qué se requiere, qué debemos ejecutar y cómo lo debemos ejecutar. Como tal, es que teniendo en cuenta que pues Cemex es una de las cementeras más grandes del mundo, operar con este tipo de volumetría es operar con información delicada, importante, y eso también es bueno que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer análisis de datos, a la hora de verificar data, implementar soluciones. Esto genera un impacto y un impacto muy fuerte en ya sea la empresa en la que estemos trabajando o en el proyecto en el que estemos trabajando. Entonces, el análisis y la recopilación de datos como tal, pues ahí toman un valor súper importante para que lo tengan muy en cuenta. Tenemos que, cuando nos hacen solicitudes de algunos pagos, para que ya entendamos un poco más cómo funciona la operación interna, este pago se puede aplicar a uno o a varios. Entonces, aquí empezamos a encontrar una forma en la que podemos identificar algunos patrones, algunas solicitudes específicas para poder segmentarlas. Ahora bien, cada sesión define si se automatiza o si se trabaja a mano. Digamos que hay cosas que permiten la automatización, pero hay cosas que no suelen ser tan homogéneas. Y allí es donde encontramos alguna serie de bloqueantes a la hora de automatizar. ¿Qué es importante acá? Identificar qué sí podemos mejorar, en qué procesos podemos colocar nuestro esfuerzo y decir, esto puede mejorar y puede mejorar de una u otra forma fácilmente y a la par puede impactar fuertemente la operación de Cemex. Claro, porque digamos que no impacta tanto si de los 20.000 yo, por ejemplo, ataco 1.000 o ataco 1.500. Aquí lo importante, y ahí ya el tema de la pregunta problema de los objetivos, es identificar cuál es el real punto de dolor y empezar a trabajar por allí. Permítanme pasar a la siguiente diapositiva. Ahora bien, entonces, en este caso, vamos a empezar a trabajar en Cemex específicamente, cómo se ve la operación, pero aplicando las 5 fases que propusimos al inicio de la sesión. ¿Listo? Entonces, inicialmente teníamos la fase 1, que es preparar. Vamos a definir el problema y los objetivos. En este caso, hay algunas herramientas en cada diapositiva que ustedes pueden observar en la parte izquierda inferior que podrían usar para cada una de las etapas. Si quieren pueden tomar nota y si no, no hay lío, más adelante les compartimos la información. Para definir el problema, para verificar los objetivos, tenemos Notion o Miro para hacer el mapeo de las preguntas y pues las otras herramientas que ven allí. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta problema que realmente nos interesa en este momento? Es cómo reducimos la manualidad en la aplicación de pagos sin perder la calidad ni el control. Fíjense la pregunta. No dice cómo automatizamos todo, dice cómo procesamos la manualidad sin perder calidad ni control.
Esa segunda parte es la que evita que no tomemos todo como una automatización, sino que veamos realmente cuál es el problema base, cuál va a ser nuestra pregunta importante, pregunta problema, y partiendo de allí vemos qué opciones tenemos para mejorar. Podemos capacitar al equipo, como les mencionaba antes, podemos intentar mejorar el flujo de trabajo, podemos hacer algún cambio en el protocolo. No necesariamente automatización se puede hacer, pero no necesariamente debe ser la primera o la única opción, porque en proyectos, digamos que como tal, reales, tiende a ser la parte más costosa. Y la parte más costosa requiere más autorizaciones, requiere que estemos en más sesiones con otros equipos, y esto incrementa el tiempo de aplicación de esta mejora. Entonces, si podemos, por ejemplo, continuar con la aplicación de pagos, reduciendo la manualidad y manteniendo la calidad y control sin necesidad necesariamente de automatizar, está perfecto. Eso sí, ténganlo súper en cuenta. No necesariamente automatizar es un sinónimo de la efectividad o de avanzar en el proceso. A veces la solución es mucho más sencilla, pero ahí está el tema de plantear bien la pregunta y adicional, analizar bien los datos. Ahora bien, entonces, digamos que aquí hay una decisión y es qué casos podemos automatizar y bajo qué reglas. Como les mencionaba, hay cosas que pueden llegar un poco más estandarizadas que otras. Esas que llegan un poco más estandarizadas van a permitir que la limpieza, que el análisis de los datos sea mucho más sencillo, pero hay otros que no lo van a permitir. Entonces, lo primero, lo inicial, es tomar la decisión de qué casos vamos a automatizar y bajo qué condiciones. Hay una métrica clave importante que es el porcentaje de correos resueltos sin intervención humana. Esto pues nos va a permitir medir, digamos que la tasa de éxito. La restricción como tal, pues si por ejemplo podemos mantener o mejorar la tasa de aplicación correcta, vamos a ver allí que si automatizo, pero por ejemplo si por medio de la automatización también empiezo a equivocarme, si hay algún error en el flujo del proceso, si hay algún inconveniente con el OCR o con algún tipo de recolección de la data antes de la aplicación y esto genera equivocaciones, pues digamos que ahí tenemos un inconveniente. La idea es mejorar el proceso, no volverlo más elaborado, pero que siga siendo igual de crítico. Eso es importante. Y como tal el horizonte, las iteraciones cortas sobre el flujo en producción. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que no es un proyecto de 6 meses, es vamos a ir mejorando cada semana, vamos a ir mejorando siempre. En este momento, por ejemplo, les hablo ya desde mi experiencia, nosotros estamos realizando automatizaciones de esto, aplicaciones manuales y de muchos otros procesos que manejamos con Cemex. Pero ¿qué sucede con esto? La automatización no se da de un momento a otro. O no se da, por ejemplo, en el punto en el que no la tenemos y en el que ya la tenemos y queda, digamos que, perfecta, estandarizada y funcionando de aquí en adelante. La automatización o el proceso de mejora funciona, pero va evolucionando semana a semana, mes a mes. Y es importante que generemos un seguimiento de esta evolución para que no permitamos que la automatización en un punto se nos convierta en una fase crítica de todo el proceso. Por ello hablábamos mucho de la escalabilidad, de la importancia de hacerle seguimiento pues, a este tipo de mejoras. Continuamos con la segunda etapa, que entonces en este caso sería la de recopilar los datos relevantes y confiables. Ya tenemos establecida la pregunta problema. Ya sabemos aproximadamente qué queremos hacer. Ahora el tema está en, bueno, ¿qué datos necesitamos y de dónde los sacamos? Acá es importante que recordemos que no todos los datos los necesitamos y no todos los datos nos funcionan. Hay que hacer una verificación de qué podemos usar, qué no podemos usar para que esto facilite el tema del análisis y la limpieza. Eso es importante. Entonces, para nuestro caso, ¿qué identificamos? Nosotros, Cemex como tal, en pagos recibe las solicitudes por medio de una bandeja de correo Outlook, en donde en la bandeja de entrada llega absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Llega lo que envía el cliente, lo que envía un asesor, lo que envía un administrador, lo que envía cualquier tipo de, como tal, de persona o de rol dentro de Cemex. Sabemos que Cemex es enorme, así que cualquier persona que trabaje con Cemex y envíe algún tipo de pago va a llegar a esta bandeja. Entonces, ahora bien, ¿qué tenemos? Tenemos alta volumetría de solicitudes y adicional tenemos solicitudes muy diversas. Pueden llegar de diferentes personas, pueden llegar con diferentes montos, con diferentes referencias, incluso muchos tipos de adjuntos. Entonces, bueno, partiendo de allí, sabemos que esta es nuestra fuente principal de data. Ahora bien, tenemos un sistema contable con el cual podemos contrastar
cómo se procesan esos pagos que llegan a la bandeja de entrada. Pueden ser facturas abiertas, montos, vencimientos, incluso podemos ingresar por cada cliente. Tenemos la plataforma directa del cliente donde se detalla la transacción, como tal, el número, la fecha, el valor para cada uno de los pagos, y hay un histórico interno. En ese histórico interno podemos encontrar tipologías de correos, casos que se resuelven, que no se resuelven, que permiten visualizar qué solución se le brindó, y en este punto es en el que ya mapeamos realmente qué datos vamos a usar y de dónde los vamos a sacar. Es aquí pues como digamos que concretamos la segunda etapa del proceso. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos ya manipular los datos? Cuando llegan los datos crudos, digamos que se ven como de alguna forma el cuadro que ustedes ven en gris, así tal cual. Llega un correo con un asunto, un cuerpo, puede decir cualquier cosa en el asunto o en el cuerpo, puede incluso estar en diferentes idiomas, puede traer algún tipo de adjunto o solo imagen o solo texto, puede traer el mismo pago en varias solicitudes, llega sin clasificación, sin tipología, y pues como tal, ¿cuál es la idea de limpiar, organizar y transformar? Poder llegar al segundo recuadro que ven a mano derecha. La idea es tener algún tipo de homogeneidad entre los datos. Pueden usar pandas, pueden usar NumPy y podemos llegar a un punto en el que la solicitud se vea con un asunto en cuerpo normalizados, nos deshacemos de digamos que algunas redacciones que tienden a tener caracteres especiales que terminan siendo un problema a la hora del análisis, espacios vacíos o incluso pueden llegarnos solicitudes que no tengan que ver con la aplicación de pagos. Aquí empezamos a limpiar. Podemos estandarizar un poco más el tema de las referencias, la información adjunta, podemos empezar a filtrar entre correos duplicados y digamos que mal agrupados. Y adicional, pues podemos empezar a etiquetar los correos con tipologías. Esa parte es súper importante y realmente, y les hablo desde la práctica, es lo que más tarda. Porque realmente si nos regresamos en las etapas, identificar la pregunta, problema, los objetivos fue relativamente fácil porque teníamos un punto de dolor. En la operación directa es más fácil identificar qué es lo que nos está generando más carga operativa, qué es lo que nos genera más manualidad. Adicional, si quisiéramos ver de dónde extraemos los datos, también es relativamente fácil. Podemos saber que se puede extraer del sistema directamente, accediendo a la cuenta del cliente. También podemos ver que todo llega por un solo medio, así que podemos empezar a trabajar con ello. Pero la fase 3, la de manipular, la de limpiar como tal, es, por decirlo así, la más complicada. Requiere mucho conocimiento del proyecto. Y pues esto se los menciono para cuando estén desarrollando algún proyecto directamente o cuando estén trabajando con alguna empresa directamente. Es muy importante, chicos, que podamos empaparnos de la operación. Mientras más nos empapemos de la operación, mientras más nos relacionemos con lo que realmente pasa en la operación, mejor vamos a entender cómo trabajar con toda la data, con todos los problemas, con todas las preguntas que se hacen directamente los operadores que, por ejemplo, en este caso, aplican los pagos. Y tenemos aquí a continuación el cuarto paso. Ahora bien, vamos a analizar, ya que tenemos pues la pregunta, sabemos de dónde sacar la información, ya sacamos y normalizamos la información, analicemos un poco qué obtenemos de ello. En esta fase, digamos que es donde la estadística podría entrar en la escena. Y digamos que aquí podríamos decir inicialmente primero, bueno, no sé, trabajamos con estadística descriptiva. Podemos entender qué forma tienen los datos, podemos ver promedios, medianas, distribuciones, frecuencias. eh, Esto nos va a ayudar a saber cómo se ven mis datos realmente. En ese caso, pues lo que hicimos fue contar cuántos correos tenemos por tipología. Como ven a continuación, pues está la gráfica con el gráfico de barras, perdón. Y pues aquí tenemos cuáles son las tipologías, cuál es la frecuencia. Y pues esto ya nos va a ayudar a identificar cómo proceder más adelante, cómo tomar una decisión. Tenemos que entonces hay un 42% que nos presenta que se genera una aplicación de un pago a una factura. Podemos tener que un 28% tenemos de un pago a N cantidad de facturas, N cantidad de pagos a una factura y tenemos otras tipificaciones. ¿Cuál es el hallazgo que nos permite, digamos que visualizar esta gráfica y el análisis que realizamos? Es que el 70% del volumen está concentrado en dos tipologías estructuradas. Entonces, en este punto, chicos, es donde la automatización vale la pena. ¿Qué les van a pedir cuando ustedes quieran proponer una idea, una automatización, una oportunidad de mejora?
quieren ver la data, quieren ver que realmente esto valga la pena, que valga la pena el esfuerzo, porque cada uno de los procesos que realizamos a la hora de automatizar, de mejorar, incluye dinero, incluye esfuerzo, incluye tiempo, incluye recursos y qué mejor que permitir ver este tipo de cosas, este tipo de gráficos, este tipo de datos para argumentar el hecho de que vale la pena ejercer pues algún tipo de mejora bajo este proceso. Ah, bueno, olvidaba mencionarles herramientas que pueden usar para este tipo de procesos, Jupyter Notebooks o Scikit-Learn. Digamos que igual la gráfica que están viendo en este momento es una gráfica, por decirlo así, sencilla y simplificada de cómo se lleva a cabo el proceso de automatización en Cemex. Si fuese así de sencillo sería buenísimo, pero no lo es. Se van a encontrar con cosas un poquito más complejas, pero esa complejidad es, es interesante, es llamativa para el análisis y cuando lo tengan de frente trabajando los proyectos, se van a emocionar porque eso realmente es muy interesante. Cuando ustedes puedan ya enfrentarse a data bastante grande, bastante amplia y puedan conforme a ello decidir y tomar pues como tal alguna decisión respecto a algún hallazgo, van a ver que la recopilación de datos es una de las partes más importantes de todo el proceso. Y pues acá tenemos el quinto paso, que es la parte de interpretar. Esta es muy importante porque con esta vendemos la idea, muchachos. Digamos que mi intención con esta presentación, con la masterclass del día de hoy, es hacer ver que podemos salir un poco de la parte teórica, podemos salir un poco de la parte de, bueno, aplico esta herramienta y aplico de pronto esta estadística y ya me quedo allí. Quiero salir un poco de eso y me gustaría guiarlos a la parte ya más práctica. Vamos a tratar de pensarlo a modo de proyecto, a modo de encontrar hallazgos y tomar decisiones. Y por eso existe este quinto paso. Vamos a interpretar. Vamos a convertir los hallazgos en una decisión real. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, como tal, pueden observar aquí un gráfico de barras. Las barras grises es como nos encontrábamos antes. Había una manualidad del 100%. Las barras azules es cómo quedamos posterior al análisis y a la implementación. Si se dan cuenta, la idea es que después esa manualidad empiece a tener una variación. Idealmente, podríamos pensar que la automatización abarcaría el 100% de los casos, pero como observamos antes, hay mucha data que no tiende a ser homogénea y que es un poco más complicada de estandarizar. Entonces, normalmente siempre va a haber algún tipo de manualidad en el proceso. La idea es disminuirlo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo a mi cargo 10 analistas y estos 10 analistas ocupan el 100% de su tiempo en un proceso manual y después de ello empiezo a implementar mejoras que van a disminuir la manualidad e incrementar, por ejemplo, la automatización, la implementación de otros flujos de trabajo, esta disminución de manualidad en mis 10 analistas va a permitir que yo use esos 10 analistas para procesos más importantes. ¿Por qué? Porque no puede ser útil o no puede ser tan beneficioso para un analista estar ejecutando el mismo proceso manual todos los días. Eso es lo que nos gusta buscar aquí a través de la automatización. No solo ayudamos al cliente, también ayudamos a nuestro equipo de trabajo. Y qué mejor que empezar a restar actividades manuales para permitir que empiecen a, digamos que, avanzar en otros procesos, que empiecen a proponer más ideas, que empiecen a ser un poco más creativos en su horario laboral. Tenemos en la parte inferior como tal, tres recuadros que indican automatizar, asistir y pues la parte manual. Entonces, ¿qué se logró? Automatizar los pagos uno a uno y pues el tema de las notificaciones internas. Digamos que tenemos ya unas reglas claras. Si bien hay un alto volumen, hay un riesgo bajo. Esto es lo importante. ¿Qué logramos con la automatización? Evitamos también el error humano. Como han escuchado por ahí, o no sé si también se dice allá, pero en Colombia se dice mucho, errar es de humanos. Y acá nos gusta pensar que mientras menos manualidad tenemos, menos errores se van a cometer. Aquí también hay un valor pues agregado del tema de la automatización. Pasando al segundo recuadro, el azul tenemos pues asistir, que es bueno, existen algunas solicitudes en las que pagos, algunos pagos, únicos pagos, se aplican a varios o hay varios a uno. Entonces acá logramos en la práctica que el bot generara una propuesta de aplicación
y pues esta se diera con un poco más de trabajo, pero digamos que logramos automatizar esa parte. Y por último, lo que como les mencionaba antes, no se ha logrado como tal automatizar, se refleja en excepciones. ¿Qué quiere decir excepciones? En el protocolo o en el proceso que llevamos día a día, tenemos entonces la parte verde. Tenemos automatizada gran cantidad de solicitudes que nos llegan día a día. Eso está perfecto. En la parte azul, pues tenemos que hay algunas solicitudes que se automatizan, que requieren tal vez un poco de asistencia, pero que están más de la mano de la automatización que de la mano de lo manual. Y pues tenemos la parte manual. Aquí hay cosas que, por ejemplo, pueden llegar muy de vez en cuando o la persona que hace la solicitud la envía de una forma que no permite que la estandarización aplique para ese caso específico. Entonces, digamos que no es como que pensemos que esos procesos no se pueden automatizar, sino que lo que entendemos es que hay que verificar un patrón, hay que entender un protocolo interno que también tiene esa solicitud y cuando lo entendamos podremos implementar también un proceso de automatización en el cual vamos a ir moviendo esos procesos que están en este momento en rojo a azul y posteriormente a verde. Digamos que acá es importante tener en cuenta que la automatización no se genera de un momento para otro, ni tampoco al 100%, sino que va a haber una variabilidad en la que los casos van a irse adaptando a la automatización y vamos a ir, digamos que, abarcando cada vez más porcentajes más y más altos hasta tratar de lograr llegar al porcentaje del 100% de la operación. Permítanme el paso acá a la diapositiva. Bueno, esta parte es importante para ustedes, chicos, y es el kit que les ofrezco de lo que tenemos pues aquí para realizar el desarrollo de las etapas de análisis, de recolección de datos, de presentar los resultados, de vender la idea y para que ustedes tengan esto presente y disponible para cuando quieran hacer algo similar. Si tienen, por ejemplo, en algún momento algún tipo de duda acerca de, bueno, ¿y cómo desarrollo alguna etapa? ¿Qué herramienta me funciona? ¿Qué hace esta herramienta? Pueden acudir a esta diapositiva. Esto, digamos que busca que ustedes tengan la facilidad de empezar a implementar ya más, valga la redundancia, fácilmente todos sus proyectos. Primero, entendiendo que existen 5 fases y segundo, sabiendo qué hace cada fase y qué herramienta puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, en la primera fase, pues podemos usar Notion, Miro y estas nos van a servir para estructurar la pregunta antes de tocar los datos. En la segunda, pues ya van a estar mucho más familiarizados con Python, con SQL, para extraer los datos, para centralizarlos. En el tercer paso, Pandas, NumPy, también deben estar súper familiarizados. Vamos a limpiar y vamos a dejar los datos pues comparables, vamos a dejarlos pues bien estandarizados. En el cuarto podemos usar Jupyter Notebook, Matplotlib, Seaborn, las bibliotecas para que puedan pues explorar y validar la hipótesis con números. Esto sí es muy importante, chicos. De nada nos sirve tener una excelente pregunta y tener toda la data si no podemos presentarlo, si no podemos extraerlo, si no podemos sacar data real de lo que representa. Aquí es pues donde aplica todo el tema, por ejemplo, también de estadística y demás. Y por último, en el quinto, pues tenemos Power BI, por excelencia, podría decirse así, para llevar los datos a quien decide. Normalmente nosotros, a la hora de hacer los análisis de datos, la recopilación, somos, por decirlo así, operadores. Estamos muy cercanos a la operación, pero tendemos a estar más cercanos a la operación de lo que estamos a la decisión de la implementación. Yo lo que les recomiendo es tratar de empezar a estar tanto en la parte de la operación como en la parte de la decisión. ¿Por qué? Porque desde la parte en la que ustedes se encuentran ahora mismo, el rol que es analistas de datos, ¿sí? Ustedes tienen la facilidad de poder acercarse mucho a los datos, poder acercarse al proceso, entenderlo, pero a la par ese entendimiento va a permitirles tomar decisiones y eso los hace muy valiosos. Y pues la forma en la que compartimos e interpretamos esto, pues es igual de valiosa. De nada me funciona que yo tenga un excelente análisis, tenga una excelente pregunta, haya encontrado un problema que se requiere resolver, si no puedo presentarlo, si no puedo enseñar realmente qué representan los datos. Cuando podamos lograr eso, cuando podamos interpretar qué representa pues la data, el problema, la solución que propongo, el valor adicional, en ese punto pues vamos a ya poder permitir
que se genere la toma de decisiones. Ahora bien, en la parte derecha encuentran la parte, valga la redundancia, de las metodologías. Entonces, estas metodologías a ustedes les van a ayudar a ejecutar los pasos que encontramos a la izquierda de forma más efectiva. Porque digamos que en papel, por decirlo así, los 5 pasos se ven claros. Digamos que si pienso en el primero paso el segundo, sí, se ve coherente, después manipulo los datos, analizo y después interpreto. Parece que todo tiene mucho sentido, pero en la práctica, entre un paso y el otro, se encuentran muchas reuniones, muchas sesiones, muchas decisiones también. Entonces, aquí es donde es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta, bueno, ¿qué metodología voy a usar para empezar a pasar del primero al segundo, del segundo al tercero? Y pues de esta forma, o qué metodología se adapta más al proyecto que estoy realizando en este momento. En metodologías tenemos, o bueno, les ofrezco 4 propuestas que les van a ayudar pues a verificar cómo pueden ustedes avanzar, si necesitan avances rápidos, con decisiones cortas, si necesitan avances un poco más lentos, con flujos más elaborados, o si necesitan un poco más de apoyo para diseñar la pregunta problema porque sienten que es lo más complicado del proyecto, pueden elegir alguna de estas metodologías. Y una vez elegida la metodología, pueden pasar al desarrollo de las 5 fases haciendo uso de las herramientas que les comparto aquí. Bueno, también digamos que algo que les quería comentar es que, bueno, un mensaje importante es no esperar a usar como tal las 5 herramientas o las metodologías que les comparto sin antes, pues, no sé, como estar decididos en el proyecto, como haber tomado la decisión de participar en el proyecto como tal. Ustedes pueden escoger una herramienta y una metodología y eso ya podría ser un proyecto bien armado. Lo ideal es que para que ustedes puedan empezar de ceros y llegar a la interpretación y la presentación, hagan los 5 pasos. Y si ustedes quieren, usen una o más metodologías. Pero lo ideal en este proceso de innovación, de creación, de trabajo en proyectos, es empezar, chicos. No, digamos que lo ideal no es empezar cuando tengo todo claro y cuando la estructura es perfecta, sino que en la medida en la que observemos un problema, en la medida en la que podamos crear tal vez una pregunta o problema, iniciar. Iniciar y de allí ya empezar a estructurar. Digamos que lo ideal no sería como tal, pues tener todas las 5 etapas ya diseñadas, sino que podemos, por ejemplo, empezar ya sea en la primera o en la segunda o en la tercera, dependiendo del punto en el que encontremos el proyecto. ¿Por qué? Porque esas 5 etapas están diseñadas para un proyecto que empieza de ceros, pero también les puede suceder que ustedes llegan a un proyecto y ya haya algo avanzado. Entonces, esto también es muy importante, poder identificar en qué punto del proyecto se encuentra pues lo que voy a trabajar. Y ahora les comparto esta diapositiva. Algo importante tener en cuenta, hay 3 lecciones que se llevan a cualquier dato. Entonces, como tal, tenemos que el análisis vale lo que vale la pregunta. Esto ya lo hemos tocado bastante en la sesión y pues lo deben tener supremamente claro. Los datos crudos casi nunca dicen la verdad. Siempre necesitamos limpiarlos, por más de que, por ejemplo, extraigamos toda la información, la data cruda pero pesada, la que tengo con la que voy a trabajar. Si no la limpio, si no la trabajo, realmente la información que voy a poder extraer de ella es bastante difícil de valorar. Y por último, pues hay un análisis sin decisión es un Excel bonito y digamos que suena un poco rudo, pero pues es real. Y después de todo el proceso, y después de todo el trabajo, pregunta problema, extracción de data, limpieza de data, no existe una decisión como tal, solamente pues hicimos un análisis y realmente eso en palabras y términos del negocio de un proyecto pues no es tan valioso. Entonces, ¿qué es importante? Tratar de que todo ese trabajo valga la pena. ¿Cómo lo hacemos? Permitiendo ver a las personas que toman las decisiones que la propuesta tiene valor, proponiendo pues un excelente dashboard en Power BI, sacando data que podamos entender tanto ellos como nosotros. Esto es importante. No todos comparten la misma jerga, no todos comparten los mismos conceptos y a la hora de presentar una idea, de proyectar un hallazgo, de indicar qué decisiones se deben tomar, es ideal que podamos tener una jerga común, un idioma común.
para que de esta forma podamos transmitir información y esta información sea bien recibida. Y ahora bien, para el capstone, las preguntas correctas y pues las preguntas que van a tener en cuenta a la hora de proceder es, primero, ¿qué decisión voy a tomar con esto que estoy desarrollando? Digamos que no es que quiero analizar, es que se va a hacer distinto posterior al análisis que voy a hacer. Si no se puede contestar esto, pues digamos que es un problema a la hora de desarrollar un proyecto. Hay que ver inicialmente qué va a cambiar realmente y si ese cambio va a representar una mejora. La segunda es quién toma la decisión. Entonces, esto nos va a ayudar a definir el nivel de detalle, el formato, lo que él mencionaba, el lenguaje con el que debemos hacer la entrega, porque no es lo mismo entregarle, por ejemplo, un reporte, un dashboard a un técnico que a un gerente. Son personas totalmente diferentes y que entienden el mundo y el proyecto de una forma totalmente diferente. Entonces, si definimos quién va a tomar la decisión, eso va a limitar de alguna forma la manera en la que vamos a presentar todos nuestros hallazgos. Como tercera tenemos qué fuentes de datos puedo conseguir hoy. Digamos, en nuestro proyecto existía una fuente ideal, que era todo llega a un buzón de Outlook. Es, digamos que de alguna forma, fácil de extraer la data. Pero ¿y si, por ejemplo, la base de datos o el lugar de donde va a extraer la data no es tan fácil de encontrar? Eso es importante identificarlo. Saber de dónde va a sacar la data inicialmente y la dificultad que va a tener al hacer ese proceso. La cuarta sería cómo se ve el éxito. Y por ejemplo, nosotros inicialmente teníamos el problema de la aplicación de pagos, no hubiésemos podido visualizar cuál sería realmente como la meta o a dónde vamos con el proceso que queremos implementar, hubiese sido muy complicado empezar a avanzar e incluso empezar a proponer la pregunta problema. Si no podemos describir el resultado antes de hacer el análisis, va a ser, digamos que complicado reconocerlo después. Y por último, ¿qué dimensiones están en juego? Eficiencia, calidad o escalabilidad. En ese punto hay que ser muy explícito, muy específico sobre cuál realmente mueve el análisis. Pueden movernos las tres, pero si solamente es una, podemos enfocarnos en esta y hacer que el proceso como tal, las 5 etapas, siempre estén apuntando a esta dimensión. Si, por ejemplo, quiero trabajar con la eficiencia y solamente con la eficiencia, enfocar las 5 etapas a esta eficiencia, cosa tal que cuando yo termine todo el proyecto, cuando yo haga la presentación entra en coherencia con la dimensión a la que yo quería pues atacar. Ahora bien, permítanme, de acuerdo. Bueno, una frase, chicos, y es, de todo lo que les mencioné durante la sesión, esta es la más importante y esta es la que les va a ayudar a ustedes a entender cuál es la importancia del análisis y de la recolección de los datos. Y dice, los datos no toman decisiones, las personas que saben preguntar, limpiar e interpretar sí. Y esta es una frase muy valiosa que espero que, pues, con la que se puedan quedar, porque resume de una u otra forma todo lo que hemos charlado. La data realmente importa, pero sin un analista que extraiga la información correcta, sin un analista que logre interpretar la información, la data solo es data. Y la data que solo es data no nos funciona para poder trabajar en grandes proyectos. Si queremos tomar decisiones y si queremos mejorar procesos, necesitamos trabajar la data, limpiarla, interpretarla, saber preguntar y allí saber tomar decisiones. Por último, muchachos, ya finalizando, este es el espacio para que puedan hacer algún tipo de preguntas, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, estoy abierto a ustedes para que podamos hacer pues cualquier tipo de consulta. Bueno, chicos, este es el momento en el que pueden colocar sus preguntas en el chat o quien quiera hacerle la pregunta directamente a Camilo levanta la mano y con gusto yo desbloqueo el micrófono para que puedan hacer su consulta. Allí veo, bueno, no creo que por ahí alguien se equivocó, pero si tienen preguntas las pueden escribir en el chat. Mientras tanto, bueno, yo quiero darle un agradecimiento a Camilo con esta charla que nos entrega hoy porque creo que no soy solo yo creo que los chicos también aquí se dan cuenta que es una muy
has hecho un muy buen resumen de todo lo que fue esta etapa de recolección y análisis de datos. La verdad es que el hecho de que nos mostraras un caso tan concreto como lo que nos mostraste de Cemex le da mucho piso a todo el conocimiento que están adquiriendo en estas sesiones. Bueno, aquí aparecen por acá algunas preguntas, Camilo. Mira, te voy a hacer una pregunta. Bueno, aquí había una pregunta que estaba desde hace rato, que hizo Joselín Flores, que preguntaba acerca de la metodología, si la metodología se elige antes de iniciar el proyecto. Me parece que en el camino tú le diste respuesta, pero no sé si quieras detallar algo. Sí, digamos que la metodología, algo importante a tener en cuenta es que la metodología no puede estar del todo estandarizada a lo largo del proyecto. El proyecto en algunos puntos nos va a ofrecer algunos giros, algunas necesidades específicas en las que la metodología podría variar. Entonces, por eso les mencionaba, ofrezco en la PPT unas 3, 4 metodologías. Ustedes pueden hacer uso de alguna, pero también pueden hacer uso de varias. Inicialmente lo ideal es que tengamos un piso desde el cual iniciar. Pueden escoger, por ejemplo, Agile o Scrum. Pueden escoger cualquiera e iniciar dependiendo de pues, la naturaleza del proyecto, pero si ven que durante el desarrollo del proyecto la metodología se queda corta o propone sesiones muy largas o muy cortas, dependiendo pues, de lo que queremos proyectar, podemos irla ajustando. Eso no tiene ningún tipo de inconveniente. Lo ideal es siempre pues, tener un conocimiento previo de la metodología. Si quiere empezar con Agile, saber realmente qué significa Agile, cuáles son los principios de Agile, cómo implementarla correctamente, porque digamos que tampoco es como estar variando de una metodología a otra, sino lo de entenderla, trabajarla y cuando realmente se quede corta, podemos cambiar. Perfecto, Camilo. Bueno, aquí tengo otra pregunta de Ismael de Jesús Medina. Pregunta, ¿qué tan recomendable es realizar una automatización del preprocesamiento de datos? Es decir, generar un script que me permita dejar los datos listos para el análisis. Excelente pregunta. Digamos que eso va muy de la mano con qué tanto conocimiento tengo yo del proyecto. Por ejemplo, cuando estamos hablando de CEMEX y de aplicación de pagos, yo sé más o menos cómo me llegan todas las solicitudes. Yo visualmente sé qué es lo que me envían y dependiendo de ello, puedo proponer lo que proponen aquí la pregunta o decir, tal vez no me funcionaría muy bien. Si de pronto automatizo esa parte, la automatización me puede quitar bastante data que sí puede ser útil para otras partes del proyecto o para otros puntos o etapas del proyecto. Eso depende mucho entonces del tipo de proyecto que estemos llevando a cabo y de la forma en la que tengamos la data en crudo. Si realmente es demasiado en crudo, si es cero homogénea, no lo recomendaría. Bueno, por aquí hay otra pregunta de María Fernanda Urbina. Pregunta, ¿todos los analistas de datos deben de hacer todo el proceso entero o saber todas las herramientas? ¿O es posible especializarse en una etapa y un grupo de herramientas y así armar un equipo? Tú puedes trabajar en alguna etapa, por ejemplo, durante el proyecto de CEMEX, algunos analistas nos encontrábamos en algunas etapas específicas, pero lo ideal y lo que recomendaría es tener un conocimiento completo de las 5 etapas. Claro, no es especializarse en todas las herramientas, en todas las metodologías, porque finalmente cuando tratas de abarcar mucho, pues no abarcas todo de la mejor manera. Puedes especializarte en alguna de las etapas, pero teniendo conocimiento de las demás. Por ejemplo, si yo quiero hacer preprocesamiento, si quiero hacer la extracción, si quiero, no sé, por ejemplo, colocar la pregunta problema, me sirve bastante conocer cuáles son las demás etapas y cómo se van a trabajar para que digamos que el trabajo que yo haga en mi etapa sea lo suficientemente bueno para que mi proyecto avance. Eso me va a dar como un poco más de contexto, como un poco más digamos, sí, puede ser contexto de todo el proyecto en general. Gracias, Camilo. Bueno, acá hay una pregunta, no sé quién la hace, pero me parece interesante de pronto, incluso desde tu punto de vista, y aquí hasta me gustaría consultar con Joel esta pregunta, pero dice, me genera incredulidad el hecho de que solo se ocupen cosas tan básicas de estadística como la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar para solucionar este tipo de proyectos. ¿Hay más que en este curso al ser básico no se haya abordado?
Ok, bueno, desde mi lado, lo que les mencionaba es, en la diapositiva, en la presentación, se abarcó el proceso de automatización, pero en términos muy generales. Entonces, puede que existan algunas herramientas estadísticas que se puedan utilizar durante el proceso o incluso no necesariamente en este proyecto, sino en otros proyectos y que vayan a ser muy útiles y muy necesarias. No necesariamente puede ser solo la moda y la mediana o la media. Pueden ser cosas mucho más elaboradas que van a ser más útiles y que van a permitir desarrollar el proyecto con más efectividad. Sí, gracias Camilo. Y de hecho, aquí yo planteo un poco devolvernos a la presentación, a las presentaciones, las dos masterclass 8 y 9 que fueron las de estadística descriptiva inferencial, donde si bien vimos conceptos de alguna manera matemáticos estadísticos que hacen parte fundamental de todo este análisis, detrás de eso hay una serie de software que facilita que estos datos los podamos interpretar. Básicamente que en términos de lo que nos explicó hoy Camilo, podamos dedicar la mayor parte de nuestro esfuerzo en la interpretación, que es un paso muy importante. Seguramente se van a ver conceptos más allá, pero difiere un poco en que este sea un curso básico, porque un curso básico no es un curso de 60 horas, que es más o menos como el tiempo promedio que toma este curso. Entonces, pues bueno, hay que seguir siendo curioso, hay que seguir investigando, hay que participar de este tipo de experiencias que nos ayudan a aterrizar todos esos conceptos y estoy seguro que en la medida de encontrar esos puntos en común, vamos a ir nutriendo mucho más tanto nuestro conocimiento como nuestra experiencia profesional. Bueno, Joel, no sé si quieras detallar algo, complementar algo. Son las 7 de la noche acá en Colombia, entonces me preocupa un poco el tiempo de Camilo. Sí, no, al contrario, primero agradecer a Camilo esta sesión que tuvimos el día de hoy detallada en cuestión de estos contenidos. Y sí, digo, al final creo que, digo, haciendo muy relacionado a este punto, recordemos que este es un path que estamos siguiendo y habrá más contenido que ustedes podrán profundizar, ¿no? Entonces, tendremos conversaciones posteriores en cómo seguir elevando este nivel, pero la verdad, Camilo, la sesión del día de hoy, súper buena, súper especializada y solamente agradecer tu tiempo por acompañarnos el día de hoy. Recuerden la asistencia, chicos. Por aquí está la sesión y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Camilo. Adelante, Dani. No, muchas gracias a todos. De verdad, Camilo, una sesión bastante nutrida, bastante buena. Creo que la impresión que dejas en los muchachos con esto que estamos viendo, pues ha sido muy positivo todo lo que nos enseñaste. Te agradezco si me puedes compartir después la presentación para poderla hacer llegar a todos los muchachos por el canal de Slack. Y para todos ustedes, muchachos, pues entre martes, miércoles estaré subiendo la grabación de esta sesión para que la puedan consultar allí en el plan de formación. Muchísimas gracias a todos. Camilo, te dejo para que puedas dar unas palabras de cierre. Muchas gracias, Daniel. Bueno, quiero agradecerte por el espacio. De verdad ha sido muy nutritivo para mí también. Me parece muy importante que puedan saber esto, que puedan entender que de la mano de un proyecto, pues no solamente tenemos datos, sino decisiones. Sobre todo, pues gracias a ustedes por la atención, por las preguntas súper importantes, muy valiosas. Es de las cosas que uno más disfruta como ponente, sentir que pues del otro lado hay gente que está realmente interesada y pues muchos éxitos en las demás sesiones que tengan. Y recuerden pues la pregunta correcta vale mucho más que cualquier herramienta. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchachos. Entonces nos vemos el próximo lunes en nuestra masterclass número 12. Pasen muy buena noche y nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, Hasta luego. Camilo. Gracias. Gracias. Adiós.